Que el Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto que pueda conectarse, apartar estos minutitos para que juntos sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. El tema que hoy tenemos es un tema muy bueno, de gran bendición, que tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual, una vida a la cual el Señor nos ha pedido que podamos nosotros ir desarrollando. Hay ocasiones que llegamos a los caminos del Señor y vamos creciendo y vamos desarrollando, pues como vamos entendiendo, ¿verdad? O como vamos nosotros interpretando, o muchas veces ponemos nuestra mirada en nuestro pastor, en los líderes que están al frente y tratamos de imitar la vida espiritual de ellos. El problema muchas veces es que no vemos lo que está detrás, no vemos la vida de oración que tiene el pastor, que tienen los líderes, no vemos muchas cosas, no vemos también cómo cuando caen se levantan, porque esto es muy importante, aprender a levantarse de las caídas. Y bueno, pues nosotros, ¿verdad? La mayoría del tiempo en nuestra vida cristiana, a veces pasamos o vivimos, mejor dicho, ¿verdad? Con mucha frustración. Decimos, es imposible ser cristiano, es imposible agradar a Dios, porque constantemente le estamos fallando al Señor y nos sentimos mal delante de Él. No nos sentimos con ganas, ¿verdad?, de continuar, de seguir adelante. Así que bueno, le invito a que usted se pueda quedar conmigo, ¿verdad?, en el tema de hoy, de Conversando con el Pastor. Hoy no me acompaña nadie para conversar sobre este tema, pero bueno, usted por favor acompáñeme y vamos paso a paso. Vaya también participando ahí en los comentarios. Les suplico una vez más que podamos hacer juntos iglesia en línea y que me ayude a compartir por favor esta transmisión para que pueda llegar a otras personas y así también seguir bendiciendo a más familias en nuestra ciudad de Pinotepa Nacional con la palabra del Señor y también a diferentes lugares donde el Señor nos está dando de su favor para poder también llegar y bendecir a otras personas. Les doy a todos la bienvenida. Y como puede ver ahí en el título, ¿verdad? El tema es 6 causas. Hay muchas, pero quiero hablarle de 6. Insisto, no son las únicas. Nos llevaríamos, ¿verdad?, muchísimas horas hablando de todas las causas de una debilidad espiritual. Y también al final quiero hablarles sobre cómo superarlas. Porque no nada más, ¿verdad?, pues es ver el problema, sino también poder cómo superar lo que causa una debilidad espiritual. En nuestro caminar de fe, ¿verdad?, a veces nos vamos a encontrar luchando con nuestras debilidades espirituales. Así que es importante poder identificarlas. No todos vamos a tener las mismas debilidades espirituales. No todos tenemos la misma personalidad ni el mismo carácter. Muchos podemos tener una debilidad espiritual en algún área de la carne, pero no la vamos a vivir de la misma manera. Hay muchísimas cosas alrededor nuestro, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana que alimentan esas debilidades espirituales y que nos hacen constantemente estarle fallando a Dios. Pero es muy importante que podamos nosotros saber que tenemos una constante lucha contra nuestras debilidades. Y esto es muy importante, que tú te pongas a pelear las obras que hace el enemigo con tus debilidades. Y le quiero explicar mejor esta parte. Imagínese que usted es débil en el tema de las mentiras, pero un día el enemigo le está tentando en un área donde usted es débil. Y entonces usted empieza a decir, no voy a mentir, y con pura fuerza de voluntad usted quiere dejar la mentira. ¿Sabe qué? Lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios, que es verdad, que es viva, que es eficaz, que es fortaleza, ¿verdad?, que permanece para siempre. Porque cuando empezamos a llenarnos de la verdad, automáticamente comenzamos a vaciarnos de la mentira. No pueden habitar las dos juntas, no puede estar junta la verdad y la mentira en la vida de una persona. Es difícil que como predicadores estemos predicando la verdad y cuando nos bajamos del púlpito hablando mentiras de alguna persona o de alguien más o de nosotros mismos. La palabra del Señor nos invita a nosotros a llenarnos con su verdad, con las escrituras, como le dijeron a Jeremías, cómete todo el rollo, cómete todas las escrituras. Cómete la palabra, empápate de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos nosotros que aprender
a saber que para que tú puedas, y escúcheme bien, porque este punto es clave en el desarrollo de este tema, para que tú puedas aprender a superar tus debilidades, necesitas dejar que Cristo crezca en tu interior, en tu corazón. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, y póngame atención a esto porque nosotros parece que el verso lo leemos al revés. Jesús dijo, ¿verdad?, que Cristo, el apóstol Pablo dijo, que Cristo crezca en mí para que yo mengüe. Fíjese bien, que Cristo crezca en mí para que yo mengüe. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Primero queremos menguar para que después Cristo crezca. Primero queremos dejar los pecados, queremos dejar las debilidades, queremos vencer la carne y entonces decimos, ahora sí, Señor, ya vencí la carne, ahora sí soy digno. Y es al revés, hermanos, aunque estés luchando y batallando con la carne. Escúcheme bien el consejo que le daba a una joven hace unas semanas atrás. Me explicaba ella y me decía constantemente, le fallo al Señor en esta área. Y quiero dejar de fallarle, pero no puedo. He dicho una y otra vez, no voy a ir a hacer lo malo, pero sabe que aunque no quiero ir a hacer lo malo, lo termino haciendo. Muchas veces estoy haciendo lo malo y estoy llorando mientras lo estoy haciendo, porque me siento mal, ya no disfruto este pecado y este pecado me atormenta, pero por alguna razón no logro ser libre de él. He estado en oración, he estado en liberación, he estado en las ministraciones de la gloria que Dios está derramando en la iglesia, pero siempre termino yendo otra vez a hacer lo mismo. Esto fue algo que experimentó el apóstol Pablo, un hombre tremendo y lleno de Dios. Él decía, lo que no tengo que hacer, termino haciendo. Pablo entendía perfectamente lo que esta jovencita estaba pasando. Y entonces el Espíritu me habla en ese momento y le digo a ella por parte del Señor, invita a Jesús, ¿verdad?, al caminar. Invita a Jesús cuando vayas en ese caminar hacia el pecado. Y me dice, ¿cómo? No entiendo. Cuando tú estás en tu casa y desde donde tú estás en tu casa, en lo que tú vas a la fiesta, en lo que tú vas al baile, en el camino, invita a Jesús. Sal de casa y dile, Señor, voy rumbo hacia este lugar. Por favor, acompáñame. Por favor, ve conmigo. Por favor, no me dejes, ¿verdad? En el caso de ella, no me dejes sola. Por favor, te pido que vayas conmigo, porque soy débil, porque no puedo decir que no, pero necesito que tú me acompañes. Y bueno, le explicaba cómo también llegando al lugar le pidiera al Señor fortaleza. Ella lo hizo así. Y me dice, llegué al lugar y me empecé a sentir incómodo en el lugar y no quería estar ahí. Me ofrecieron bebida y dije que no. Me volvieron a ofrecer y dije que no. Como la mayoría me conoce y saben que tomo, me siguieron ofreciendo bebida. Al final acepté, pero me costó aceptarlo, porque había algo en mi interior que se oponía a que yo dijera que sí tan fácilmente. Acepté la bebida, la puse en la mesa, pero no pude darle un trago. Y después de unos minutos me levanté, me despedí de todos y salí de ese lugar, dice, sonriendo y feliz. Dejó ella que Cristo creciera y empezó a menguar su carne. Empezó su carne a fortalecer. Pero si tú dices, ya sé que voy a pecar, ya sé que voy a hacer lo malo, y quieres ignorar a Dios como si Dios no estuviera en el lugar donde tú pecas, como si Dios no estuviera, como si Jesús fuera omnipresente, menos en ese lugar. No puedes ignorar a Jesús de esa manera. Él está en todo lugar, y en todo lugar donde nosotros estemos, podemos orar y pedirle a Él que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé de su poder, que nos dé fortaleza, para que nosotros podamos vencer. La primera causa de la que quiero hablarle es de una inexperiencia en la palabra de Dios. Le invito a que por favor me ayude, que vaya conmigo y que ahí en los comentarios vaya usted anotando, ¿verdad?, estos 6 puntos, para que todos aquellos que se vayan conectando también los vayan leyendo. Anótele ahí, mire, primer causa de nuestra debilidad espiritual y cómo superarla. La inexperiencia en la palabra de Dios. El libro de Hebreos capítulo 5, verso 2 y 13 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vea lo que dice el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. La primera causa de nuestra debilidad espiritual es permanecer en esta condición de un niño espiritual. ¿Y qué es lo que ayuda a que un
un cristiano en su vida espiritual se desarrolle, dice aquí, mire, que el alimento de la palabra. Nosotros tenemos que saber que mucha debilidad espiritual en nuestra vida es aprovechada por el enemigo. Cuando el enemigo venga y nos empiece a tentar, si nosotros somos inexpertos en la palabra, no tenemos esa arma espiritual, la palabra de Dios, para poder venir y contrarrestar cualquier tentación que el enemigo ponga delante de nuestra vida. Recuerde que el enemigo no le va a tentar en las áreas que usted es fuerte. Si usted nunca ha tomado, el enemigo no lo va a tentar a ir a tomar, porque sabe que va a terminar perdiendo con esa tentación delante de usted. Pero si usted ha tomado, eso es lo que el enemigo va a traer delante de usted. Y cuando usted no conoce la palabra y es un inexperto en la palabra, ¿sabe qué le dice Satanás? Jesús tomó vino, dice. Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Ese es el versículo preferido de muchos borrachos, de muchos, ¿verdad?, cristianos, ¿verdad?, que les gusta todavía darle lugar a esa área de su carne, justificarlo ahí. Después se van con que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poquito para digestión o para salud. Después se van donde el apóstol Pablo dice, no hay que ser muy dado al vino, significa que poquito sí. Y empiezan a sacar un montón de contextos fuera, ¿verdad?, un montón de versículos, fuera de contexto, que es exactamente la especialidad de Satanás. Satanás le repitió y le dijo 3 versículos a Jesús fuera, ¿verdad?, de contexto. Le dijo también uno a Eva, la palabra de Dios, Satanás se la torció. Y entonces Eva terminó cayendo en ello. Y la estrategia del enemigo sigue siendo la misma. Y cuando tú eres un inexperto en la palabra de Dios, vas a terminar fallando y cayendo en eso. Pero cuando tú constantemente apartas un tiempo para buscar de Dios, te vas a fortalecer en tu vida espiritual. Entonces, una causa, ¿verdad?, de nuestra debilidad espiritual es la falta del conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios. Esta nos va a dejar vulnerables a la duda y al engaño que Satanás quiere, ¿verdad?, que entre en nuestro corazón. Tenemos que recordar que la inmadurez, ¿verdad?, puede hacer que la palabra de Dios no entre en nuestra vida. Ahora, ¿cómo superamos esta primera causa? Para superar esto debemos de comprometernos a estudiar y a meditar en la palabra de Dios cada día de nuestra vida, para que ésta nos pueda fortalecer. Seguimos avanzando. Número 2, por favor, anótelo, ¿verdad? Ahí el número 2, la siguiente causa son las influencias negativas. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades, dice otra versión de la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por alguna razón, escúcheme bien, porque esto no lo entendemos y no nos vamos a poner a eso, pero a discutir eso. Pero por alguna razón, cuando alguien influencia nuestra vida de manera negativa, le damos mucha importancia a esa persona. Y cuando alguien nos logra influenciar de manera positiva, casi no le damos tanta importancia. Depende de nuestro estado de ánimo. Nosotros podemos estar haciendo todo bien. Y viene una persona negativa, viene una persona, ¿verdad?, con mala intención, y nos hace un comentario despectivo, de rechazo, y ya luego nos afectamos, nos congelamos, comenzamos a pensar que estamos haciendo las cosas mal o que Dios se equivocó con nosotros. Esto causa mucha debilidad espiritual en la vida del creyente. El que nosotros dejemos influenciarnos por personas negativas. La debilidad espiritual, escúcheme bien, es contagiosa. No es que ya te toqué y ahora ya soy débil espiritual, no. Sino que cuando tú logras ligar tu alma en amistad con una persona negativa, aunque sea muy cristiano, te va a influenciar para mal. Te va a influenciar para mal. Te va a decir, cuando estés pasando tiempos de pruebas, siempre va a estar resaltando lo negativo de la prueba. Diciéndote, no, ¿para qué sigues? Mejor no sigas, mejor ya déjalo todo, mejor no avances, etcétera, etcétera. Y como estás en un tiempo de prueba y esa persona
logra influenciar en tu vida, te termina debilitando espiritualmente. Por eso tienes que tener cuidado de aquellos que están espiritualmente débiles, porque pueden afectar tu firmeza, tus convicciones y tu fe. ¿Cómo podemos evitar o superar nosotros esto? Debemos de ser selectivos, debemos de aprender a seleccionar a quién le vamos a prestar nuestros oídos. Y más importante, los oídos del alma. ¿Quién va a hablar a tu alma? ¿Quién es la persona que va a dar palabras, a hablar y a bendecir tu alma? ¿Es una persona negativa solo porque te cae bien y porque es tu amigo, entre comillas? Y entonces le prestamos los oídos de nuestra alma. Y si esa persona nos dice que estamos mal, creemos que estamos mal. Y si esa persona nos aprueba, creemos que estamos entonces bien. Tenemos que cuidar esta parte y ser selectivos en este tema, en esta parte, para que no sigamos debilitándonos espiritualmente. Número 3, y seguimos avanzando, la lucha de la carne. Esta es la siguiente causa de la debilidad espiritual en todo creyente. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. La distracción, ¿verdad?, del mundo, las tentaciones, pueden debilitar fácilmente a la carne, pueden debilitar fácilmente nuestra vida espiritual. Por eso nosotros tenemos que saber que estamos en una constante lucha. Y como dice el verso que leíamos, la carne y el espíritu siempre se van a oponer. Es como una lucha en nuestro interior, ¿verdad? Es una lucha constante que hay en nuestro interior, donde nuestra carne quiere controlar siempre lo espiritual. Y donde lo espiritual no tiene ninguna intención de controlar la carne, sino que lo espiritual tiene la intención de que lo espiritual crezca, que lo espiritual se desarrolle. Pero la carne siempre quiere controlar lo espiritual. Por eso, ¿no le ha pasado a usted que de repente se encuentra usted juzgando las cosas espirituales en su carne? ¿No le ha pasado a usted que va a la iglesia y la gloria de Dios está descendiendo y su carne le está diciendo: es mentira, hombre, es show todo lo que están haciendo? Ni es cierto, ni es cierto, mira, están fingiendo porque esto, y la carne quiere juzgar lo espiritual. Entonces, ¿sabe qué? No tenemos que darle lugar a la carne, porque esto debilita la vida espiritual. Ahora, le insisto, así como lo mencionábamos en las otras dos causas, en esta tercera, ¿cómo la podemos superar? ¿Cómo superamos esta causa de debilidad espiritual? La superamos fijando nuestra mirada en Cristo. Fijando nuestra mirada en Cristo. Parecería fácil, se oye y se dice fácil, pero no es así. Porque tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales a nuestro Señor. Y lo más importante, siempre antes de tomar alguna acción, preguntarnos a nosotros si eso es lo que haría Jesús. Si eso es lo que haría Jesús si Él se encontrara en una situación como la que nosotros estamos viviendo. Cultiva más tu vida de oración. Deja que tu vida de oración crezca más. Que tu vida de oración ya no sea la misma. ¿Sabe usted que hay personas que comienzan orando 1 hora y de repente están orando media hora y de repente 20 minutos y dicen: ya ahora ya ni ganas de orar me dan? No, la oración no debe de ir menguando, no debe de caer. La oración debe de crecer. Siempre debe de ir a más y a más y a más nuestros tiempos de oración. Número 4, cuarta causa de la debilidad espiritual y cómo poder superarla. Las tentaciones que atacan nuestra debilidad. Hablábamos de esto en el punto número 2, pero quiero que usted pueda leer conmigo ahí en su Biblia, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, fíjese bien cómo el Señor nos dice aquí en su palabra que cuando viene a nuestra vida una tentación, también viene a nuestra vida una salida. Dios nos provee una salida cada vez que el diablo nos ataca con una tentación. Dice la palabra de Dios: Dios no tienta a nadie.
Dios no puede venir y enviar tentaciones a nuestra vida, sino que las envía el enemigo. Pero cada vez que el enemigo planta una tentación frente a tu debilidad, el Señor planta una salida para que nosotros podamos tomar la salida que el Señor nos provee y salir adelante de la tentación. No enfrentes la tentación, huye de ella. ¿Y por dónde voy a huir? Por la salida que Dios me está proveyendo, por la salida que el Señor me está dando. Él nos conoce perfectamente. Él sabe en qué áreas somos débiles y en qué área necesitamos esa fortaleza de parte de Él, para que podamos nosotros vencer cualquier tentación a nuestra vida espiritual. La dependencia constante del poder de Dios, el conocer la gracia de Dios. Porque estamos viviendo en tiempos de gracia, pero hay mucha gente que de repente pone condenaciones sobre nosotros. Nos condenan porque no hacemos las cosas como ellos quieren. Nos condenan porque no somos iguales a ellos y quieren que todos nos uniformemos de la misma manera que ellos piensan y creen que debe de ser el cristianismo. Nos condenan por la forma de vestir, nos condenan por un montón de cosas, cuando la palabra de Dios claramente dice: para el que está en Cristo ya no hay condenación. Nadie lo puede condenar, nadie nos puede condenar si genuinamente le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Ahora, hay muchos atrevidos que lo hacen, hay muchos que se atreven a decir: ese no es de Cristo, ese hombre no es de Cristo, esa mujer no es de Cristo, esa iglesia no es de Cristo. Hay muchas personas que se atreven a hacer esta parte, pero ¿sabe qué? Guardemos nuestros labios de ello. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, porque Él ha hecho nuevas todas las cosas. Espero que diga amén, ¿verdad?, conmigo a esa palabra. Y número 5, estamos ya llegando casi al final. La quinta causa de la debilidad espiritual y cómo superarla es las pruebas de fe que no superas. Fíjese bien, las pruebas de fe que no superas. Todos somos probados en nuestra fe. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis, dice, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada prueba que nosotros pasamos, cada prueba que estamos atravesando, el Señor está buscando que en medio de esas pruebas nuestra fe produzca paciencia. No que mi fe produzca duda, no que mi fe produzca renunciar al propósito y al plan de Dios para mi vida. Muchas personas son probadas en su fe y ahí se quedan. Ahí se quedan, y es mi deseo hoy que usted escuche esta palabra y que usted se pueda fortalecer en el Señor y que usted pueda aprobar la prueba de su fe. Porque cuando usted no la prueba, eso le va a usted a generar debilidad espiritual. Uno se siente derrotado, uno se siente frustrado, uno se siente sin ganas de seguir adelante, cuando uno tenía que haber respondido de una manera espiritual y respondió en la carne y terminó aceptando y diciendo que sí a un pecado y justificando y diciendo: bueno, es que solo poquito, pastor, solo poquito, lo necesito. Ahorita me siento muy estresado y entonces necesito un poquito de este pecado, pero no lo voy a hacer mucho. Ya el domingo me arrepiento y me pongo a cuentas con el Señor. ¿Sabe qué? Cuando termine ese tiempo de hospital, ese tiempo de enfermedad, ¿qué va a salir usted diciendo de esa cama? Va a salir diciendo: estuve desesperado, estuve a punto de perder la fe, empecé a dudar de Dios, empecé a dejar de creer. O usted va a decir: ahí en medio de mi problema, ahí tuve un encuentro con el Señor. Ahí en medio de mi prueba, ahí pude ser paciente y esperar la respuesta del Señor. Hasta le terminé testificando y predicando a una persona. Hasta terminé. ¿Qué es lo que vas a contar? ¿De qué vas a testificar o hablar al final de tu prueba? Por eso es importante que nosotros podamos aprender a enfrentar las pruebas de nuestra fe, tomados de la mano del Señor, y poder pasar esas pruebas, no quedarnos ahí. Porque cuando nos quedamos ahí, entonces empezamos a debilitarnos espiritualmente. Cuando enfrentamos, ¿cómo poder superar este punto número 5? Cuando tú enfrentas las pruebas, ten la actitud correcta. Tenga la actitud correcta. Ahorita hay muchas personas que ni han entrado a la prueba, ni han entrado. Y ya están desanimados, ya están tristes, ya están en depresión, ya están... Bueno, es que ahora a todo llaman depresión. A todo llaman depresión. Les salió algo mal y dicen: estoy deprimido.
No tuvo los resultados que quería, estoy deprimido. Le abandonó una pareja, estoy deprimido. A todos lo llaman depresión ahora. Y lo único que están haciendo es invocando un espíritu de demonios sobre su vida, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? La depresión no es algo con lo que tenemos que estar jugando, ni estarnos nosotros mismos autodeclarando esa condición espiritual, porque es algo espiritual. Entonces, no lo haga, no diga, no declare esa parte sobre su vida, sino que tenga la actitud correcta. Tenga la actitud de decir, pues sí, las cosas no salieron como esperaba, pero el Señor está conmigo, Cristo es mi fortaleza. Me voy a levantar y voy a seguir adelante. Y si tengo que llorar, aprenda a caminar llorando. Porque eso dice la palabra, ¿verdad? En el libro de los Salmos, que se puede, mire, ir andando y con lágrimas en los ojos. Pero no quedarse, no estancarse, no detenerse y decir, ya nada tiene sentido, yo ya mejor aquí me quedo. Que no hagamos nosotros eso. ¿Sabe qué? El día de hoy se ven adolescentes, niños siendo tratados psicológicamente porque ellos se sienten en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, teniendo ataques de ansiedad, adolescentes en esta condición. Entonces, la palabra del Señor nos invita a nosotros que nuestro espíritu, alma y cuerpo puede estar alineado a la voluntad de Dios, y no hay espacio y no hay lugar para que nosotros dejemos que el enemigo venga a oprimir nuestra vida en esta área. Y número 6 y último, ¿cuál es la sexta causa de la debilidad espiritual del hombre? No usar la palabra de Dios para discernir lo correcto. No utilizar la palabra de Dios. Quiero leerle 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios para discernir lo que es correcto. Hace unas semanas atrás, usted lo puede ver aquí en nuestro canal, hablábamos sobre aprender, ¿verdad? A decidir entre leche y miel. Porque esto estaba profetizado, hablando de Jesús. Se dijo de Jesús que cuando Él naciera, Él iba a comer leche y miel. Y que iba a dejar de comer leche y miel hasta que supiera discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y tanto la leche es tipo de la palabra como la miel es tipo de la palabra de Dios. Y la Biblia lo que dice es que ese alimento nos va preparando para aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces lo malo está bien disfrazado y bien cubierto de cosas que parecen buenas. Y por eso es que mucho cristiano cae el engaño de las maldades de Satanás. Porque Satanás no presenta la maldad como es, sino que la disfraza. Está bien disfrazada. Y entonces nosotros pensamos que estamos tomando una buena decisión, que estamos decidiendo por algo que va a ayudarnos o que va a ayudar a nuestra familia, y de repente nos damos cuenta que tomamos una malísima decisión. Y nunca pudimos discernir o entender que lo que estábamos haciendo era malo. ¿Sabe por qué? Porque nos faltó la palabra de Dios. Cuando tú vayas a hacer algo, cuando tú vayas a decidir algo, y lo primero que hay es una falta de paz en tu interior, no tienes paz, esa es una señal que no debes de ignorar. No debes de ignorar, porque todo lo que proviene de Dios nos da paz, nos da fortaleza, nos ayuda a poder seguir adelante. No basemos nuestras decisiones o acciones, ¿verdad?, sin la palabra de Dios. No tomemos decisiones sin consultar la palabra de Dios. ¿Sabe qué no nos quita mucho? Tengo que tomar esta decisión. Señor, voy a leer la palabra unos 10, 15, 20 minutos y te pido por favor que tú me hables a través de ella. Que me des un versículo, que me des una palabra en la cual yo pueda entender si lo que voy a hacer es incorrecto y detenerme. O lo que voy a hacer es correcto y entonces ahora hacerlo con mayor seguridad, con mayor convicción. Tenemos que usar la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestra fortaleza. Nuestra capacidad de discernimiento viene de parte de Dios, por medio de su palabra, por medio de la palabra.
Si el enemigo nos pide que hagamos algo, seguramente eso va a colisionar y va a chocar con la palabra de Dios. Pero cuando Dios te pide que hagas algo, eso va a sumar a lo que el Señor ya estableció en su palabra. Eso va a sumar, va a ser parte de lo que Él ya estableció en su palabra. Entonces es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, seguir adelante. Y bueno, pues quisiera concluir esto, ¿verdad?, diciéndole que en nuestra lucha contra la debilidad espiritual, recordemos que el poder de Dios está disponible para fortalecernos y para superar las causas que nos debilitan. Hoy le mencioné 6, pero seguramente son muchísimas más. Identifiquemos estas 6 y comencemos con ellas. Y vamos a empezar a tener fortaleza espiritual que nos va a ayudar a levantarnos y a vencer cualquier prueba que el Señor permita en nuestra vida. Espero por favor que usted diga a esta palabra, ¿verdad?, un fuerte amén, que la reciba, que pueda ayudarnos a seguir haciendo iglesia en línea, que pueda seguir compartiendo también estas enseñanzas con sus familiares, con amigos, para que el mensaje pueda llegar a otras personas. Son tiempos de fortalecernos espiritualmente. La venida de nuestro Señor está cerca. Ya, ¿verdad?, cada vez más es más evidente que Él está pronto a regresar y que cuando Él regrese nos encuentre con una vida espiritual correcta delante de Él. Le invito por favor a que se tome un momento para reflexionar en esto y para ver a la luz de la Escritura, ¿verdad?, su vida y qué cosas necesita mejorar y qué cosas necesita cambiar. Mandamos un fuerte abrazo y nos estamos, ¿verdad?, conectando el próximo jueves para lo que el Señor va a hablarnos este jueves como iglesia. Y también le invito a que se conecte los días domingos a las transmisiones de nuestro culto. Bendiciones a todos.